La desamortización, como su nombre indica, era una medida revolucionaria en la que los liberales del siglo XIX consideraban que estaban dando nueva vida a una riqueza que había estado muerta. Estaban arrebatando riqueza de las manos muertas, como se decía en expresión de la época. La propiedad de la Iglesia y de otras corporaciones a las que se consideraba malas gestoras en términos económicos debía ser sacada de esa especie de secuestro o de bloqueo en que se encontraba y dejada en manos de empresarios individuales que, actuando en el mercado libre, le dieran a esa riqueza toda la productividad, todo el rendimiento que se le podía sacar y, por lo tanto, produjeran el mayor crecimiento económico posible para el país. Uno de ellos, Juan Álvarez de Mendizábal, pasa primero a ocuparse del Ministerio de Hacienda y luego de la presidencia del Consejo de Ministros. Con el propósito de conseguir recursos para financiar los refuerzos que el ejército liberal necesita para poder ganar la guerra civil, el nuevo presidente progresista, Mendizábal, decide desamortizar los bienes eclesiásticos. A cambio, el Estado se compromete a mantener económicamente a los religiosos. La desamortización supone, de hecho, una nacionalización de los bienes de la Iglesia para después venderlos en subastas públicas. De alguna forma, es la respuesta del Estado liberal al apoyo que amplios sectores del clero prestan a la causa carlista. Mendizábal decide como primera medida disolver las órdenes religiosas y declarar sus posesiones, que son principalmente tierras, bienes nacionales. Unos 25.000 religiosos se ven obligados a abandonar los cerca de 2.000 conventos que hay en ese momento repartidos por todo el país. Tras la desamortización de los bienes eclesiásticos, Pascual Madoz lleva a cabo la desamortización civil, la expropiación de las tierras comunales de los municipios. Pero también los bienes que todavía le quedan a la Iglesia después de la desamortización de Mendizábal. Madoz quiere resolver los crónicos problemas de Hacienda y relanzar los viejos proyectos de expansión ferroviaria. Para los liberales, la propiedad es el motor de la sociedad y el sustento de la riqueza de la nación. Por este motivo, consideran que la liberalización del suelo resulta fundamental para su proyecto. La gran cantidad de tierras subastadas, cerca de 10 millones de hectáreas, crea entre los compradores, fundamentalmente burgueses y comerciantes que se benefician de la desamortización, una amplia red de apoyo a la causa liberal. Entre los nuevos propietarios también hay miembros de la aristocracia. La nobleza, cuyas tierras han sido respetadas por los liberales, apoyan la causa liberal y participan en las subastas para ampliar sus patrimonios. Este es el motivo por el que en media España, al sur del Tajo, se acentúa aún más la concentración de tierras que constituyen los grandes latifundios. La Iglesia es la gran víctima de la desamortización. Y no solo porque pierde gran parte de sus bienes y pasa a depender económicamente del Estado, sino porque sufre las consecuencias del anticlericalismo incrustado en la sociedad liberal. Los otros grandes perdedores de la desamortización son los campesinos. Los pequeños arrendatarios, al no poder comprar sus tierras, pasan a convertirse en jornaleros de los nuevos propietarios junto a los empleados de las tierras expropiadas. De este modo, los campesinos se proletarizan. Tras esta desamortización civil de Madoz, los municipios pierden el medio más importante para financiarse, las tierras, lo cual provoca un auténtico desastre social en todos los pueblos. Los campesinos más humildes pierden su medio de vida y los pequeños ayuntamientos que solían pagar al médico y al maestro con los beneficios del arrendamiento de terrenos se empobrecen aún más. El desamparo rural se acrecienta. ¿Qué es eso, Santiago? Se dijo ya en aquella época de la desamortización que había sido una oportunidad perdida, que había sido una oportunidad de que en lugar de cubrir las deudas del Estado, que a fin de cuentas no era la mejor manera de emplear la riqueza nacional, se hubiera podido repartir esa riqueza, que fundamentalmente eran propiedad de tierras, repartirlo a los campesinos más pobres, que no tenían asegurado ni siquiera el sustento, o venderlas a esas tierras a unos precios módicos, sacándolas a la venta en lotes muy pequeños, de manera que esos campesinos las pudieran adquirir.
y de esta manera acabar con el gran problema social de la España de la época, que era el de los jornaleros, el de los campesinos sin tierra, que frecuentemente estaban al borde de morir de hambre.